Extracción de ADN cromosómico. La purificación de ácidos nucleicos es un requisito imprescindible para realizar diversas técnicas de biología molecular. Por ello se han venido desarrollando diferentes métodos que pretenden mejorar el aislamiento de esta molécula, tanto optimizando tiempos como reactivos. Por ejemplo, el método clásico de purificación de ácidos nucleicos se basa en el uso de disolventes orgánicos tóxicos, siendo la extracción mediante fenolcloroformo la más conocida de este tipo de purificación clásica. No obstante, posteriormente se desarrollaron métodos alternativos que emplean una alta concentración salina en lugar de disolventes orgánicos. Con ello se consigue el mismo objetivo de purificar la muestra sin los inconvenientes de toxicidad antes mencionados. Este sistema es conocido también con el nombre de purificación salina o en inglés salting out. Por otra parte, es cada vez más común el uso de kits comerciales, dada la garantía de calidad que ofrecen, además de la significativa reducción de precio que han experimentado en los últimos años. Debido a la competencia entre diferentes casas comerciales, todo ello los convierte en una alternativa a tener en cuenta en el laboratorio de biología molecular. El objetivo de esta clase es entender los principios químicos de separación y purificación, por un lado. Por otro lado, describir las generalidades de los diversos mecanismos de extracción y comprender la necesidad de la extracción de ADN para su uso en pruebas diagnósticas. Como toda rutina analítica, la extracción de ADN tiene tres etapas. Una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa posanalítica, ¿no? En la que ya vemos los resultados. En la etapa preanalítica es sumamente importante porque en esta etapa lo que hacemos es ver exactamente la elección de la muestra, el manejo, el transporte y nos ponemos de acuerdo en que si debemos hacer tal vez algunas etapas de pretratamiento. Por ejemplo, si la muestra viene de un tejido con parafina, por ejemplo, tendremos que ponerle silol y hacer lavados con etanol. Si viniera de sangre, tenemos que evitar que la hemoglobina continúe en esta muestra porque luego nos va a perjudicar en los siguientes procesos. Y así otros procesos, por ejemplo, si tuviéramos una muestra de alimentos, tendríamos que tal vez preenriquecer nuestra muestra para aumentar el número de microorganismos viables en aquella muestra. Entonces, en esta fase preanalítica tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. También tenemos que tomar otros aspectos que pueden influir. Por ejemplo, tenemos que ver que la muestra esté libre de contaminantes. La elección adecuada del protocolo es muy importante, ya que necesitamos que la extracción nos asegure la calidad de los datos que debemos obtener. ¿Por qué? Porque la extracción de ADN es un punto crítico, dado que en este proceso determinamos la obtención y pureza de nuestro material, ¿no? Y aquellos factores, como les decía, que podrían influir en las etapas subsiguientes de nuestro proceso. Aquí les muestro una diapositiva de la fase analítica en la que ya, como ustedes pueden ver, desarrollamos todo el proceso de extracción y la etapa posanalítica en la que vamos a hacer ver el resultado en análisis de nuestros datos y vamos a hacer nuestra cuantificación y nuestro análisis de pureza del ADN obtenido. Antes de continuar con la clase, ya que vamos a ver los distintos métodos de extracción, desde los más clásicos hasta los más modernos, quiero recalcarles que el curso es acerca de enfermedades infecciosas. Entonces, no solo es importante ver, por ejemplo, el tema de COVID. ¿Por qué? Porque COVID es un virus RNA. Sin embargo, nosotros hemos querido abarcar un poco más para que las técnicas que vamos a aprender en el curso sean más aplicables, ¿no es cierto? Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de la extracción de ADN cromosómico de bacterias,
vamos a hablar de parásitos y también hablamos de micobacterias y hongos, ¿no? Para esto lo más importante es comprender que la estructura bacteriana es diferente, ¿no? O sea, no es como otras células, como son las células eucariotas, por ejemplo. Y en general lo que tienen es una membrana citoplasmática, una pared celular, muchas tienen cápsula. Como podrán ver en esta imagen, la membrana celular, por ejemplo, la membrana citoplasmática de una bacteria está formada por moléculas como ser proteínas, como ser lípidos y carbohidratos. Estas moléculas no nos interesan para hacer el análisis genético. Es más, son moléculas que nos obstaculizan el poder trabajar con el ADN, ¿no? Lo mismo en el caso de la pared celular, por ejemplo, ¿no? La pared celular de los gram positivos y gram negativos es diferente, sin embargo, también presentan estas moléculas, presentan moléculas de peptidoglicano, ácidos teicoicos, fosfolípidos, que nos van a, como les decía, nos van a obstaculizar más bien el proceso de la PCR, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que las técnicas estas de extracción de ADN están basadas en la purificación de la purificación y limpieza de estas moléculas, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener un ADN, tenemos que tener el ADN libre de todas estas moléculas que constituyen la pared y todos los componentes estructurales de una bacteria, en este caso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante también si es gram positiva, gram negativa, si es parásito, si es hongo o si es una micobacteria? Porque de acuerdo a qué microorganismo sea, vamos a nosotros adecuar nuestro método de extracción de ADN, ¿no es cierto? Vamos a ir cambiando las condiciones, ya sea de reactivos, de temperaturas, de incubaciones, uno y otro parámetro que nos va a permitir tener una obtención de ADN óptima. ¿Y para qué nosotros necesitamos, por ejemplo, la extracción de ADN de alta calidad? Para realizar técnicas subsecuentes. Por ejemplo, las técnicas más utilizadas son la reacción en cadena de la polimerasa, tanto la convencional como la de tiempo real, la tipificación por huella genética, el análisis de restricción, la clonación y varias técnicas en las que necesitamos ADN de muy alta calidad para poder llevarlas adelante. Ahora comencemos un poquito describiendo qué materiales son los que necesitamos en un laboratorio de biología molecular para poder realizar la extracción del material genético. Por un lado necesitamos una incubadora, por otro lado necesitamos una microcentrífuga, necesitamos un termoshaker o un agitador térmico en español, que no tenga una base plana, sino más bien que esté lista para ser utilizadas con tubos de diferentes volúmenes. Es lo ideal que sea de diferentes volúmenes, ¿no? Entre 1,5 y 0,5 idealmente. Luego necesitamos micropipetas específicas. O sea, no podemos sacar, es importantísimo recalcar que no podemos usar la misma micropipeta para realizar la extracción de ADN y para realizar la PCR, por ejemplo. No, tienen que ser pipetas que estén en un solo lugar y que tengan un solo objetivo, el realizar la extracción de material genético. Por otro lado, los tips que vamos a utilizar para estas micropipetas deben ser no solamente estériles, sino también deben contener filtro. ¿Por qué? Porque si no contienen filtro, al aspirar la muestra, lo que vamos a hacer es contaminar la punta de la micropipeta y esto nos va a llevar a obtener un diagnóstico falso positivo en alguna ocasión. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de aspectos. Tenemos un frasco donde debemos desechar. No es lo ideal, especialmente cuando trabajamos con enfermedades infecciosas, lo ideal es desechar totalmente en un frasco todos los tips que vamos a utilizar, ya que no los podemos reutilizar de ninguna manera. Luego tendremos también gradillas que sean para diferentes volúmenes de tubos. Tenemos los reactivos,
que vamos a utilizar y tenemos también algunos otros tubos que nos brindan ya los kits que vienen preparados, ¿no? Porque estos ya incluso vienen con los tubos específicos para cada procedimiento. Entonces, no nos olvidemos de que todo este material tenemos que tener presente en el laboratorio para poder comenzar con nuestra rutina de extracción de ADN. Dentro de lo que es la extracción de ácidos nucleicos, tenemos una variedad de métodos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los métodos químicos, los métodos mecánicos, los métodos físicos, pero lo más importante es que todos estos métodos incluyen 3 pasos fundamentales y son los pilares de la extracción de ADN. El primero es la extracción como tal, el segundo es la purificación y el tercero es la precipitación del ADN. Vámonos por el primer paso, que es la extracción. El método de extracción se lo realiza mediante la lisis celular. ¿Y qué es la lisis celular? La lisis celular no es nada más que la extracción del ADN por medio de la ruptura de la membrana de la célula o del organismo con el que vamos a trabajar. Lo que hacemos es desintegrar los componentes celulares mediante 3 tipos de tratamiento, e incluso un cuarto que es muy poco utilizado, pero que lo vamos a nombrar con fines de conocimiento. El primero es la ruptura mecánica, ¿no? ¿A qué se refiere la ruptura mecánica? Está basado en que nosotros suspendemos o resuspendemos las células con las que vamos a trabajar en una solución hipotónica. Y por diferencia de la concentración molar de soluto, la célula se hincha, se rompe y libera el contenido de ADN. El segundo es el tratamiento químico, que está basado en el uso de agentes caotrópicos, entre ellos la acetona, el tolueno y también el lauril sulfato, ¿no? Estos son detergentes o agentes caotrópicos que les decía y que lo que hacen es solubilizar los lípidos de la membrana plasmática y también desnaturalizan las proteínas. Las soluciones de lisis además contienen una solución quelante de cationes divalentes, como ser, por ejemplo, el EDTA, que inactivan las RNasas por interacción con su cofactor enzimático, que es el magnesio. Pasamos al tercer tipo de tratamiento, que es el enzimático. Y aquí las moléculas o las soluciones más utilizadas son la lisozima, la liticasa y las proteasas. ¿Qué es lo que hace la lisozima, que es la más conocida? Es la que rompe los enlaces N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina de la pared celular de las bacterias. Entonces, lo ideal para gram positivas y gram negativas es utilizar lisozima. Las liticasas lo que hacen es romper los enlaces 1,3-glucano de las levaduras. Entonces, cuando vamos a trabajar con levaduras, no es indicado trabajar con lisozima, sino más bien con algún tipo de liticasas. Y las proteasas que rompen los enlaces peptídicos de proteínas de la pared y membrana plasmática en la interacción célula-célula, ¿no? Algo importante es que las soluciones también de lisis deben contener tris-ácido clorhídrico, que es una solución buffer, que lo que hace es mantener el pH de la solución estable. ¿Cuál es el pH en el que debemos trabajar? Es entre 7,5 y 8,2. Algunas otras soluciones también de lisis tienen, por ejemplo, proteínas AK, que lo que hacen es degradar las proteínas y enzimas para tener una extracción óptima. Luego hay algo también muy importante, que durante la lisis con el buffer debemos someter a nuestro tubo a 3 o 4 ciclos de incubaciones entre 50 y 70 grados centígrados. ¿De qué depende que sea o 50 o 70? Depende del tipo de microorganismo con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si trabajamos con microorganismos gram positivos, utilizaremos 50 grados.
Pero si vamos a trabajar con gram negativas, subiremos la temperatura a 62 grados e incluso si llegamos a trabajar con micobacterias, vamos a tener que incubarlas a 95 grados por la estructura de su pared celular, de su membrana celular que está llena de lípidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso es tan importante conocer la estructura de cada microorganismo, porque de acuerdo a la estructura química de cada microorganismo es que vamos a aplicar el protocolo indicado para cada tipo. Y finalmente, para el tema de lisis celular, como les decía, uno de los métodos menos utilizados son los métodos físicos, ¿no? Que pueden ser de 3 tipos. Pueden ser la homogenización mecánica, o también puede ser la molienda en un mortero, o la sonicación, ¿no? Entonces, son también métodos que lo que hacen es liberar el ADN para que podamos trabajar con el mismo. El segundo paso o pilar fundamental, luego de lo que es la extracción o lisis celular, es la purificación. La purificación o eliminación de contaminantes tiene 3 pasos. La eliminación de proteínas, la eliminación de ARN, así también como la remoción de algunos contaminantes que vayan quedando en la reacción. Para la eliminación de las proteínas, ¿qué es lo que hacemos? Al lisar a las células en el tubo, quedan proteínas y otros contaminantes. Por tanto, usamos enzimas proteolíticas para desintegrarlas e inactivarlas. Por ejemplo, se puede usar proteínas AK, que en presencia del lauril sulfato sódico y nos da una buena, un resultado óptimo en cuanto a la desestabilización y purificación de proteínas, ¿no? Por otro lado, aparte de la proteína acá es la más utilizada, pero hay también otras moléculas como las pronasas. Pero con las pronasas tenemos que tener cuidado porque lo que necesitamos, antes de utilizar, necesitamos autodigerirlas a 37 grados porque poseen nucleasas. Y al poseer nucleasas, lo que van a hacer más bien es degradar nuestra molécula. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con utilizar las pronasas. Es por eso que la mayoría de los kits comerciales, por ejemplo, incluyen más bien proteínas K. En un segundo paso para la purificación está la eliminación del ARN, porque no se olviden que no estamos extrayendo ARN, sino ADN, pero en el proceso de en el proceso de lisis también tenemos ARN, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con este ARN? Lo importante es que si queremos eliminarlo, lo hacemos con una ribonucleasa A. ¿Y por qué es importante eliminar el ARN? Es importante porque si queremos, por ejemplo, realizar una técnica de hibridación con sondas, podemos cometer errores porque se pueden reconocer, o sea, la corrida puede reconocer la secuencia de ARN y por tanto lo que debemos hacer es colocar ARNasas para poder eliminar el ARN que queda. El tercer paso de la purificación es ya la remoción de contaminantes, ¿no? Estamos hablando ahora del método clásico, que es el de fenolcloroformo. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es descontaminamos y preservamos el ADN, que es una molécula polar a causa de la carga negativa, que le confiere el grupo fosfato, lo cual nos permite aprovechar la característica o tendencia hidrofílica del ADN, agregando un solvente orgánico que separa 2 fases. Una fase orgánica en la que se encuentran las proteínas y otra fase acuosa donde está el ADN, ¿no? Para ello lo que hacemos es, por ejemplo, utilizar fenol o fenolcloroformo, alcohol isoamílico, o podemos utilizar cloroformo y alcohol isoamílico. Lo que hacemos es, por ejemplo, que colocamos el fenol y colocamos el fenol en nuestro tubo de extracción y lo agitamos hasta que tenga un aspecto de emulsión. Una vez que esté con un aspecto de emulsión, centrifugamos
Y lo que hacemos es generar dos fases e incluso una tercera fase que está al medio, una interfase, donde se quedan las proteínas celulares y las nucleases de la membrana celular. La que nos interesa a nosotros es la fase acuosa. Lo que hacemos entonces es a un tubo estéril pasamos de esa fase acuosa. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro ADN. Y la otra, la interfase y la fase orgánica, las desechamos. Luego, lo que hacemos es a esta fase acuosa que hemos rescatado, donde está nuestro ADN, le ponemos cloroformo. Agitamos y centrifugamos, nuevamente seguimos los mismos pasos que con el fenol, y aquí eliminamos residuos lipídicos y nuevamente recuperamos la fase acuosa donde está el ADN. Hasta allí es la fase de purificación. Y ahora entramos a la tercera fase o al tercer pilar, que es la precipitación. Para la precipitación del ADN, lo que hacemos es que por centrifugación separamos el ADN de la fase acuosa de la orgánica y luego, al haber agregado solventes orgánicos, se rompe la capa hidratante. Y por lo tanto los grupos fosfatos quedan libres para la unión con los cationes monovalentes. Por ejemplo, ¿qué cationes monovalentes? Están el sodio, el amonio o el potasio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tres componentes? Reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas de nucleótidos, permitiendo que el ADN se pliegue sobre sí mismo, haciendo que el ADN precipite. Por eso es que esta se llama fase de precipitación. En resumen, lo que se recomienda es usar etanol en presencia de acetato de amonio, acetato de sodio o acetato de potasio. El etanol permitirá que el ADN permanezca en el fondo del tubo y por centrifugación vamos a remover los residuos que quedaron de fenolcloroformo de la anterior etapa y se va a formar en la base del tubo que estamos utilizando una especie de botón. Ese botón es el ADN que ya hemos logrado aislar, ¿no? Y lo que pasa es que al final los restos de etanol, utilizamos etanol, etanol al 70% para continuar lavando y el remanente del etanol se elimina por evaporación. Finalmente, lo que tenemos es una redisolución de ADN, ¿no? Entonces, no podemos dejar el botón de ADN deshidratado, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es trabajar con la elusión o con el ADN en disolución. Entonces, lo que hacemos es hidratar y eluir el ADN, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hidratamos y eluimos? Utilizando una solución de trisácido clorhídrico al 10 milimolar y EDTA al 0,1 molar. En este paso tenemos que tener mucho cuidado con los volúmenes para no degradar el DNA. Y luego lo que hacemos es conservar a una temperatura adecuada, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con temperatura adecuada? Que, por ejemplo, si lo vamos a utilizar el ADN al día siguiente o en un poco tiempo, podemos ponerlo a 4 grados. Si vamos a tardar un poco más en utilizar el ADN que hemos extraído, será a menos 20 grados. Pero, por ejemplo, existen algunos tipos de ADN extraídos de micobacterias que por estudios en artículos científicos muy serios nos dice que incluso después de 6 y 8 años se puede utilizar el ADN de micobacterias aislado y guardado a menos 80 grados. Luego de 7, 8 años, imagínense, podríamos continuar utilizando el ADN. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué tiempo vamos a utilizar nuestro ADN para poder hacer la elección de la temperatura. Aquí les muestro una diapositiva donde más o menos, donde ya les decía que en el fondo del tubo tenemos el botón de ADN, eliminamos el etanol por evaporación, más o menos en 30 minutos se elimina a temperatura ambiente y luego, como les decía, lo que hacemos es hidratar o eluir el mismo.
Hasta allí les presentaba el clásico, ¿no? El método clásico de extracción, que además es bastante antiguo por la toxicidad que conlleva. El anterior método es aquel basado en compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Luego, lo que se desarrolló, la técnica del salting out, ¿no? ¿Y qué características tiene? Esta técnica es una técnica inorgánica, que consiste en la adición de una solución salina saturada, ¿no? O sea, ya no utiliza compuestos orgánicos, fenol, cloroformo, no los utiliza. Lo que utiliza es sales que precipitan las proteínas y dejan el ADN en solución. Los reactivos que utilizan son de muy baja toxicidad comparados con el método de fenolcloroformo y permite además visualizar el ADN como una madeja, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia o la desventaja del método de salting out comparada con el fenolcloroformo? Que necesitamos muchísima mayor cantidad de muestra para llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora ya no se está utilizando ni el método de fenolcloroformo ni el método del salting out. Son además métodos mucho más baratos. Ahora lo que se están utilizando son los kits de extracción comerciales. Estos kits presentan una gran ventaja en cuanto a los procedimientos. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo repartido en tubos, tenemos las cantidades exactas, las concentraciones exactas, no necesitamos optimizarlos, no necesitamos cambiar, no necesitamos hacer cálculos de concentraciones para utilizarlos, ya viene todo listo. Y, por ejemplo, son muy fáciles de usar porque pueden ver que viene así el inserto, viene muchas veces en texto o en dibujos donde nos explican claramente lo que debemos hacer. Incluso ni siquiera solo nos dan los reactivos, nos dan incluso los tubos en los cuales tenemos que depositar nuestros diferentes componentes, ¿no? Entonces, estos kits de extracción, como les decía al principio, sí representan un costo más elevado que el método fenolcloroformo y el salting out. Sin embargo, son muchísimo más amigables en cuanto al procedimiento, ¿no? Y son mucho más cortos además. Pero igual se requiere todo el equipamiento que vimos al inicio de la clase. Bueno, finalmente vamos a ver algunos factores que afectan el rendimiento, la calidad y la pureza del ADN. El ADN no es una molécula tan lábil como el ARN, de hecho es mucho más estable que el ARN, sin embargo necesitamos también aspectos de calidad y pureza, como les decía. ¿Y cuáles son esos factores? Por ejemplo, la cantidad del material de partida. ¿A qué me refiero? Con el número de copias de ADN target, o sea, cuántas copias tenemos del ADN donde se encuentra nuestro gen blanco, y la cantidad, en este caso decimos tejido o cualquier muestra, la cantidad de muestra de la cual vamos a partir. Eso es sumamente importante para la calidad y pureza. Por otro lado, están en las condiciones en las que se encuentra el material de inicio. Por ejemplo, ¿cómo tiene que estar nuestro material? Tiene que estar fresco, congelado, fijado. Eso influye muchísimo. Lo ideal es que cuando nos traen una muestra para extracción de ADN, y si no la vamos a procesar en el momento, nosotros debemos congelar la muestra. Y el tercer aspecto es la presencia de contaminantes e interferentes en el material biológico. Existen un sinfín de contaminantes. Por ejemplo, podemos citar la hemoglobina, podemos citar la clorofila, citamos algunos pigmentos como el betacaroteno, licopeno, también algunos fármacos, restos de algunos fármacos que está consumiendo el paciente, por ejemplo. Todos estos aspectos son los que van a impedir, digamos, que la calidad y pureza del ADN no sea la óptima para las subsecuentes técnicas, ¿no? Como ser PCR, secuenciación, etc. Entonces, a tomar muy en cuenta estos factores. Otro aspecto importante, muy importante,
es el hecho de que debemos evitar la contaminación. No podemos trabajar con un ADN contaminado. Por ello, tenemos que tomar algunas precauciones en el momento de la extracción. Por ejemplo, es necesario limpiar las áreas de trabajo con soluciones como ácido clorhídrico al 10%, hidróxido de sodio al 0,5 normal y etanol al 70%, ¿no? Jamás hipoclorito de sodio, jamás. No, cuando en un laboratorio de biología molecular no podemos permitir que, por ejemplo, trapeen el piso con hipoclorito de sodio, ni que limpien, no se debe limpiar ninguna superficie. Definitivamente al laboratorio de biología molecular no debe ingresar el hipoclorito de sodio o lavandina. ¿Por qué? Porque inhibe la reacción de PCR y lo que hace es destruir todo nuestro trabajo. También tenemos que utilizar guantes para protección personal y para evitar contaminar las muestras. Una recomendación importante es que debemos utilizar guantes de nitrilo. Guantes de látex no, porque la mayoría de los guantes de látex vienen con talco y el talco lo que va a hacer es inhibir nuestra PCR porque va a contaminar nuestro ADN, ¿no? Entonces, importantísimo siempre utilizar guantes de nitrilo y que sea una talla específica. No podemos utilizar, si yo tengo una mano pequeña, no puedo utilizar un guante M. ¿Por qué? Porque eso arrastra mucho los componentes, entonces lo que hacemos es contaminar. Entonces utilizamos el guante adecuado, ¿no? La talla adecuada. Luego, trabajar con materiales y soluciones estériles. Todo el material, les decía, debe ser estéril. Y especialmente el agua. Muchas veces trabajan con agua destilada y no, el agua destilada no la podemos utilizar para extraer ADN. Para ningún procedimiento de biología molecular podemos trabajar con agua destilada. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprarnos agua libre de DNasas y de RNasas. Grado biología molecular, ¿no? O sea, todo en un laboratorio de biología molecular, todo reactivo debe ser grado biología molecular. Entonces, importantísimo el agua. Luego se recomienda trabajar en una campana de flujo laminar también, ¿no es cierto? Idealmente clase 2 y someter el material a luz ultravioleta de 5 a 10 minutos antes de trabajar y cuando trabajamos, ¿no? Para degradar cualquier ácido nucleico presente al iniciar y cuando hemos acabado de trabajar también debemos nuevamente irradiar con luz ultravioleta. Importante, cuando tenemos ácidos nucleicos, cuando hemos hecho nuestra extracción ADN o ARN, no podemos irradiar. O sea, mientras esté en la campana o en el mesón, el material genético no podemos irradiar. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es degradar este material. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego, bueno, y finalmente nos vamos a la cuantificación de ácidos nucleicos, que esto ya constituiría la fase posanalítica de todo nuestro procedimiento. Y aquí tenemos algunas puntualizaciones por escrito. Y nos dicen que la cantidad y calidad del ADN o ARN se puede evaluar mediante espectrofotometría. Este método de análisis óptico permite identificar compuestos por su espectro de absorción y así conocer la concentración de la sustancia con la cual estamos trabajando. ¿Cuál es la ventaja? Que es un método rápido, versátil y fácil de usar, ¿no? Este método se basa en la cantidad de luz absorbida por un medio y es proporcional a la concentración del soluto presente a una longitud de onda determinada o específica, ¿ya? La concentración del ADN o ARN puede ser determinada midiendo la absorbancia a 260 nanómetros. En un espectrofotómetro, ya sea por ejemplo, el más común es el nanodrop, aunque también existen otros, ¿no? Pero el nanodrop, ¿por qué es tan famoso, común y muy utilizado? Porque requiere mínimas cantidades del ADN. No se olviden que cuando nosotros hacemos la extracción, no vamos a poder extraer grandes cantidades, ¿no? Lo máximo tal vez que extraigamos será pues 40 o 50 microlitros. Y el nanodrop nos permite
cuantificar la pureza y la cantidad de nuestro material genético en un microlitro de muestra. Entonces, por eso es que este equipo es tan excelente para hacer este tipo de procedimientos. Luego, el grado de pureza se estima mediante la relación 260-280, ¿no? De absorbancia y 260 y 230. A 280 nanómetros se absorben las proteínas, en este caso, fenoles u otras sustancias. Y a 230 nanómetros el EDTA, carbohidratos o fenol o la solución trisol que utilizamos muchas veces para la extracción, y también la guanidina, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué es importante ver este grado de pureza? Porque muchas veces, pese a todos los lavados y pese a todos los protocolos que hemos seguido para purificar nuestro ácido nucleico, lamentablemente no conseguimos eliminar todas estas moléculas. Entonces, lo que la cuantificación nos permite es ver no solamente la concentración que tenemos de ADN o ARN en nuestra muestra, sino también la cantidad de impurezas que tenemos para hacer relaciones, ¿no? Por ejemplo, las relaciones se las hace mediante fórmulas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, hay una especie de fórmula en que nos calcula la pureza mediante la densidad óptica 260, densidad óptica 280, o sea, es la relación densidad óptica 260, densidad óptica 280, lo que nos permite, por ejemplo, es saber qué cantidad, qué concentración de ADN tenemos y qué concentración de ARN, ¿no? La densidad, la relación, la relación entre la densidad óptica a 260 y la densidad óptica de 230, esa relación nos permite, y disminuyendo, por ejemplo, de la concentración que hemos obtenido, disminuimos esa relación que hemos obtenido, ahí lo que nos va a permitir es ver nuestra relación ADN-ARN, ¿no? O sea, cuánto de ADN tenemos, cuánto de ARN tenemos, e incluso nos va a permitir ver, como les decía, qué cantidad de contaminantes, como ser carbohidratos, líquidos y especialmente proteínas, que muchas veces se quedan en nuestro extracto. Es sumamente importante la cuantificación de ácidos nucleicos porque la reacción de PCR con la que vamos a trabajar no trabaja, se satura a concentraciones muy altas de ADN, pero a concentraciones mínimas de ADN tampoco tenemos una reacción. Entonces, eso en el diagnóstico es crucial. ¿Por qué? Porque ya sea que existe una cantidad muy concentrada de ADN o que la cantidad sea ínfima de ADN, la reacción va a ser negativa. Por lo tanto, corremos el riesgo de dar un resultado falso negativo. Y no es precisamente que el paciente esté sano o que no sea portador del agente. El problema está en la calidad y la integridad del ADN. Otro tema, no solo de calidad, sino también es la integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con ADN que esté entero, no podemos fragmentar, tenemos que tener mucho cuidado de utilizar, por ejemplo, al utilizar Vortex o en todos los procedimientos, debemos tener mucho cuidado de seguir el protocolo de tiempos correctos, especialmente en agitaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el DNA puede fragmentarse y un ADN fragmentado no nos sirve para una reacción de PCR. Y allí también tenemos un falso negativo. Entonces, mantener tanto la calidad o pureza como la integridad de nuestra cadena son muy importantes para un diagnóstico exitoso. Y les hablo además en caso de que no contemos con un equipo, digamos, de espectrofotometría, como el Nanodrop o el Qubit, por ejemplo, tenemos un método que no es muy confiable, pero que depende más que nada de la cantidad, ¿ya? Entonces, es la fluorescencia, o sea, medir la fluorescencia con bromuro de tirio, ¿no? Entonces, este nos permite medir la cantidad de ADN, ya que es proporcional a la fluorescencia.
Y lo que hacemos es hacer diluciones del ADN desconocido en presencia de 2 microgramos por ml de bromuro de tidio y se comparan con diluciones de un ADN control de concentración conocida, que los cargamos en un gel de agarosa. Este método no es muy confiable, ya que muchas veces existe ADN, pero la cantidad de ADN que tenemos es tan baja que no podemos visualizarlo en el gel. Solo nos sirve cuando la concentración de nuestro ADN es bastante elevada. Aquí les muestro unas fotografías de los equipos automatizados, el NanoDrop, el Kiwit, y también les muestro una foto de un gel de agarosa en el que se ha hecho una extracción y podemos ver los fragmentos por la parte superior de DNA y los fragmentos de RNA, tanto el 28S como la subunidad 18S, ¿no? Esta es una foto muy interesante, pero como les decía, esta es con bromuro de tidio siempre y cuando la cantidad y la extracción hayan sido óptimas.